439 lesionados, 26 lesionados graves, 29 fallecidos entre motociclistas, peatones y ciclistas en accidentes laborales con camiones involucrados. 7 choferes de camiones muertos en el 2023. Solo en 20 días, como decía recién Damián, en el mes de octubre de este año han fallecido 7 personas en accidentes con participación de camiones. 5 de ellos eran choferes. Mientras escribíamos esta proclama, nos enterábamos que este fin de semana 10 personas más fallecieron en accidentes de tránsito. Una de ellas, nuevamente, un chofer del transporte. ¿Hasta cuándo tendremos que padecer lo terrible de las pérdidas humanas en accidentes de trabajo? ¿Cuál es el límite del número que el imaginario del Estado ideó para empezar a hacerse cargo del problema? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tuvo en sus manos lo que podía haber sido el comienzo de los cambios con un sistema de control integral para fiscalizar el sector del transporte de carga. Lo desechó, lo anuló y estuvo 5 años para elaborar algo, según ellos, mucho mejor. Ahora, con las cenizas del CITRAC y bajo el humo de la campaña electoral, aparece el Sigeflot, como si fuese el invento salvador del control para el sistema del transporte, cuando ni siquiera ellos saben para qué sirve. Tanto es así que este sistema nuevo empezaría a funcionar recién a partir del 2025. Está claro que ni el gobierno, ni los grandes cargadores, ni sus empresas transportistas quieren ningún tipo de control. Debemos prepararnos para afrontar una realidad con más gravedad en las consecuencias. La habilitación por parte del gobierno de los tritrenes son otro acto de irresponsabilidad, ya que le sumamos al problema que tenemos hoy la inseguridad en la circulación de camiones de 75.000 kilos en rutas que no están en condiciones para recibir estos vehículos. Gran parte de la responsabilidad de los muertos en accidentes es del Estado, y esto lo reafirmamos. No titubeamos al decirlo, porque acá no hay ni ausencia ni omisión por parte del Estado. Lo que sí hay es una clara postura del gobierno de no regular el sistema, de fomentar la desregulación para que continúe la competencia desleal entre las empresas y se subsanen sus números con la variable del salario de los trabajadores. Responsabilizamos al gobierno y exigimos que se haga cargo ya de este problema. Promedialmente más de 100 muertos por accidentes en rutas y en calles se registran al año. Según la UNACEF, 35 pertenecen a trabajadores del camión. Eso quiere decir que cada 10 días uno de nuestros compañeros muere mientras trabaja. Pero esos números no son fidedignos. Por un lado, no coinciden con el informe anual del Ministerio del Interior, aunque los dos se refieren a siniestros de tránsito. Por otro lado, no reflejan la realidad, ya que esos números hablan de accidentes de tránsito sin diferenciarlos con los accidentes de trabajo. Por ejemplo, los trabajadores del taxímetro ni siquiera forman parte de la estadística de la UNACEF. Trabajan durante 12 horas para poder recoger un jornal que mínimamente pueda cubrir el gasto del hogar, pero cuando chocan pasan a ser parte del registro de accidentes de tránsito como un vehículo común. Y no se contempla que estaban trabajando, por lo tanto nunca se mira el lado humano, el desgaste físico, el estrés y todas las enfermedades que generamos detrás de un volante con la tensión que se acumula diariamente. ¿Cuántos ómnibus tienen que terminar en alguna playa o adentro de alguna casa, rezando para que no existan fallecidos, para que de una vez por todas se trate seriamente del problema de la salud mental y las adicciones? Ahora parece estar de moda este tema y forma parte de las banderas de muchos políticos en las campañas por los votos. Esos políticos son los mismos que generaron la desestabilización en la cabeza de los trabajadores que vivimos penando para ver cómo pagamos las cuentas y llegamos a fin de mes. La tecnología es buena, según en manos de quien esté, y porque eso depende de los intereses que persiga.
Si la idea es reducir costos empresariales, indefectiblemente traerá como consecuencia menos puestos de trabajo y seguramente una recarga para los trabajadores que continúen trabajando. Capaz que asimilamos la recarga, tentados por un pequeño porcentaje de aumento de dinero que siempre nos hace falta, pero con el tiempo nos damos cuenta que el desgaste se va acumulando en nuestros cuerpos y por eso, en estudios científicos realizados por profesionales de la salud, se descubrió que los choferes profesionales no coincidimos con la edad cronológica y la edad que delata nuestro organismo. Más del 25% de las licencias médicas por enfermedad del país las completamos los trabajadores del transporte, de las distintas ramas de actividad. Y todavía nos meten una reforma para que nos jubilemos a los 65 años, aunque pasando los 50 años de edad ya tenemos problemas físicos para renovar la libreta. Por suerte, más de casi 1 millón de votos, casi un 40% de la población uruguaya en las últimas elecciones le dijo que no a esta reforma. Y venga quien venga, gobierne quien gobierne, este será un tema a discutir en nuestra agenda de reivindicaciones. Es justo que existan diferentes formas de pago del salario que generan mayores ganancias para los empresarios, como el pago por kilómetro que sufren los transportistas de pasajeros, del interdepartamental y del suburbano principalmente, o el pago por ahorro de combustible, que también sufrimos los trabajadores del transporte de carga, y solo a cambio de eso pasar 12 horas arriba del volante y manejar, o pasarnos una semana cuidando el vehículo lejos de nuestras casas, mal alimentados y sin un descanso adecuado. Es justo que para no perder el trabajo posterguemos la seguridad laboral, que en nuestro caso incluye también la seguridad vial. Viajando, trabajando, 3 trabajadores en una cabina habilitada para 2 personas, como le pasa a los trabajadores de las oficinas de la Intendencia Municipal de Montevideo. Es justo culpar a los trabajadores del tren, a los trabajadores de la Unión Ferroviaria por los accidentes en la vía, cuando ya vienen denunciando desde antes de la inauguración del tren de la UPM que no estaban dadas las condiciones de seguridad para empezar a funcionar, que no hay guardabarreras, que la alerta sonora y la luz no alcanzan para evitar el cruce en forma indebida. Junto a eso, los trabajadores de la UF viven en la incertidumbre con la cual hace más de 2 años 120 trabajadores esperan la promulgación de un decreto que ponga claridad a su situación en la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. No es justo y tampoco es sano para nadie trabajar en esas condiciones. Parece ser que para el gobierno es más importante cortar cintas que proteger la vida de los trabajadores y ciudadanos del país. Entre tantas omisiones, compañeras y compañeros, una excepción rescatable ha sido la actividad de la Intendencia de Canelones, tomando el tema de la seguridad vial y trabajando bajo el emblema del mes amarillo para comenzar a construir entre todos los actores involucrados un mejor y más cuidado tránsito de vehículos en el país. Esto es como una flor en un campo de fútbol. El resto muy verde, sin madurar, porque para que florezca todos tenemos que aportar algo y el puntapié inicial lo tiene que dar el gobierno, pero por ahora las flores se las siguen guardando para ellos y las plantan en la casa de los Maya de Oro. Las muertes en las rutas y ciudades de nuestro país nos llenan de dolor y de rabia, pero la impotencia la transformamos en lucha, en denuncia, en exigencia, y por eso estamos hoy acá. Porque para nosotros el valor de la vida está por sobre todas las cosas. No queremos ser rehenes de nuestro trabajo por el inescrupuloso interés de las ganancias empresariales. No nos vamos a callar ante ningún gobierno, sea del color que sea, y seguiremos denunciando la complicidad establecida por su propia decisión de no elaborar políticas de Estado para el transporte que contemplen la vida de los trabajadores y pongan en el centro de la discusión el factor humano por encima del valor económico. Para los trabajadores del transporte no hubo pandemia, tapabocas, alcohol en gel y a la calle, sin contemplaciones especiales. El compromiso y la solidaridad de nuestro sector, contemplando el valor del servicio a la comunidad, estuvo a la altura de las circunstancias. Esa misma altura exigimos al gobierno.
Debemos crear un organismo multidisciplinario de discusión permanente para entre todos los actores involucrados, público, privado y con representación de los trabajadores, podamos construir un transporte más humano, más seguro, por el bien de los trabajadores y trabajadoras y por el bien de toda la sociedad. Ni una muerte más en el transporte. Arriba los que luchan, compañeros.